Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad enfrentaremos al Samsung A50 versus al Honor 20. Recuerda suscribirte y activar la campana de notificaciones. Entonces comencemos. El Samsung A50 tiene un diseño sobrio, en mano me ha gustado mucho el agarre del equipo, que no es nada resbaladizo si lo comparamos con los modelos que usan cristal en la trasera. Por si te lo preguntabas, este dispositivo no lleva cristal. Samsung ha elegido como material de base el plástico, pero con un tratamiento especial para darle una apariencia de cristal. Lo simula muy bien a la vista, casi no se nota la diferencia, pero al tacto ya te das cuenta que para nada lleva cristal. Algo negativo que nos encontramos en este dispositivo es que por su forma de construcción lo hace un imán para las huellas, tal como lo son los terminales que se construyen con cristal. Debemos recalcar que este A50 no posee resistencia al agua ni contra salpicaduras. En su parte frontal, el Samsung A50 queda marcada por los reducidos marcos y el notch en tipo gota. Por otro lado, en su parte trasera solo incluye como referencia el módulo de cámara, que en este caso es triple y en formato vertical. La protuberancia de la cámara es apenas apreciable y no afecta el desempeño del terminal sobre una superficie plana. Pese a ello, no falta el marco de metal, pero sí en el nivel de detalle en la construcción que hay en un gama alta. En sus dimensiones nos encontramos con 158.5 x 74.7 x 7.7 milímetros de grosor y un peso de 166 gramos. El diseño es uno de los puntos destacados del Honor 20, y es que el terminal se mete de lleno a la tendencia de todo pantalla, apostando por una especie de agujero en la esquina superior izquierda donde alojará la cámara frontal, logrando así la eliminación del tan odiado notch. El trabajo de compactación es excelente y consigue que el tamaño total resulte sorprendentemente compacto para llevar una pantalla de más de 6 pulgadas. Además, el uso de plástico hace que sea bastante ligero, lo que facilita todavía más su uso. Este terminal no se libra del problema del marco inferior, el cual es más ancho que el resto, pero a pesar de este detalle tiene un diseño bastante elegante. Algo para tener en cuenta es que este dispositivo no posee resistencia al agua, así que debes tener especial cuidado con esto. En su parte posterior tendremos que su acabado superficial logra crear un doble reflejo que no pasa desapercibido. En sus dimensiones nos encontraremos con 154.3 x 74 x 7.9 milímetros de grosor y un peso de 174 gramos. En el Samsung A50 tendremos 4 diferentes tonalidades, entre las cuales tenemos el negro, azul, blanco y un llamativo tono coral. El Honor 20 estará disponible en 3 tonalidades, entre las cuales se encuentran el tono negro, azul y blanco. Para el Samsung A50, en su interacción con la pantalla, la podemos regular modificando las barras de navegación. A los botones clásicos le podemos cambiar el orden, pero me ha parecido más interesante el modo de gestos de pantalla completa, los cuales Samsung implementa de manera algo diferenciada de otros fabricantes. La distribución de los botones es bastante clásica, es decir, el de volumen encendido a la derecha, puerto de carga tipo C en la parte inferior junto al jack para auriculares de 3.5 milímetros y la bandeja para SIM en el lado izquierdo del teléfono. En su parte trasera un diseño también sobrio, sobre todo por la ausencia del lector de huellas, que cede todo el protagonismo a la cámara trasera. Llegamos a la parte que no me ha gustado tanto de este A50, lo cual es el lector de huellas, que en esta oportunidad está en su pantalla. El rendimiento de este en el Galaxy A50 es inferior al de los que ya hemos probado en gamas altas, y por desgracia se nota. Inicialmente el reconocimiento es algo errático, el lector es un poco quisquilloso si el dedo no está exactamente en la posición correcta, y el propio desbloqueo no es tan rápido como sería deseable, pero esto fue un detalle que desapareció con la actualización que envió la compañía tiempo después de usarlo, pues logró corregir todas esas fallas.
En el Honor 20 tendremos que el botón de control de volumen y el lector de huellas se encuentra en su lateral derecho, punto que debemos resaltar, pues el dispositivo modifica radicalmente la ubicación de su sensor, si lo comparamos con referencias anteriores, claro está. La rapidez de respuesta y la precisión al identificarnos es lo que más sorprende, literalmente apenas hay que rozarlo para que desbloquee. Siento que este lector de huellas en la posición lateral es incómodo y tardarás un par de días en acostumbrarte a ello. Además, este sensor es tan sensible que a veces se ha desbloqueado el móvil sin querer, incluso llevándolo en el bolsillo. Otro fallo de diseño importante es que el dispositivo elimina el conector jack de 3.5 mm para los auriculares, que pese a las muchas quejas de los usuarios, sigue siendo una de las nuevas normas entre los teléfonos más recientes. Por suerte, el teléfono incluirá en la caja un pequeño adaptador, por lo que podremos seguir haciendo uso de nuestros auriculares con un molesto accesorio. Sumado a esto, algo positivo es que el terminal cuenta con un puerto USB tipo C en la parte inferior, junto a su altavoz que funciona adecuadamente. Para el Samsung A50 nos toparemos con dos versiones distintas, en una tendremos 4 y en la otra 6 GB. Para resaltar tenemos que en Colombia es más fácil encontrar su versión de 4 GB. Para el Honor 20 nos toparemos con una única versión de 6 GB. En el Samsung A50, al igual que en su RAM, contaremos con dos únicas versiones de 64 y 128 GB, que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD de hasta 512 GB. En el Honor 20, al igual que en su RAM, contaremos con una única versión de 128 GB, que no podrán ser ampliadas con tarjetas microSD. El corazón del Samsung Galaxy A50 está dotado por el procesador de la casa, el Exynos 9610, fabricado en 10 nanómetros y que cuenta con 4 núcleos Cortex A73 y otros 4 A53, procesador que corre a 2.3 GHz. Del apartado gráfico se encarga la GPU Mali G72 MP3. La inteligencia artificial se encuentra apoyando a sistemas como la cámara o el reconocimiento de rostros, que no falta en este terminal. Gracias al procesador 9610 cuenta con una excelente fluidez, además no hemos tenido problemas de lags ni retrasos evidentes o problemáticos. Es de resaltar que incluso con juegos demandantes como PUBG Mobile, la experiencia es satisfactoria y a nivel de calentamiento no hemos encontrado problema alguno, tal como lo evidenciamos en otros dispositivos de esta compañía. Tras pasar varias pruebas de rendimiento y forzar un uso continuo de tanto CPU como GPU, hemos podido determinar que el chip tiene un modo de alto rendimiento que mantiene en el tiempo. Realmente me llevó gratas sensaciones de este procesador. Otra de las características más destacables del Honor 20 es la inclusión del procesador Kirin 980 de 7 nanómetros, que con 8 núcleos y una velocidad máxima de 2.6 GHz se establece como uno de los procesadores más potentes de Huawei. A esto hay que sumarle el acompañamiento de una GPU Mali G76, que de nuevo contará con la ya recurrente opción de mejora de rendimiento mediante la tecnología Turbo 3 de Honor. En cuanto al desempeño general del terminal, este anda más que sobrado. Lejos quedaron los días en los que las interfaces de Android mostraban un lag apreciable, pues los menús de este Honor se mueven muy bien. Ya en aplicaciones cotidianas como WhatsApp, procesador de texto, entre otros, funcionará de la mejor manera posible. Además, con los juegos más demandantes como PUBG Mobile o el Asphalt 9, aún teniendo los gráficos en buen nivel, funcionan adecuadamente. Se calienta un poco, pero nada preocupante. El Samsung Galaxy A50 cuenta con una batería de 4000 mAh, una capacidad considerable que efectivamente se traslada a la experiencia con el terminal. Con un uso intensivo, el Galaxy A50 permite llegar al final del día de manera sobrada, con incluso batería restante por encima del 25% algunos días. En nuestra habitual ronda de pruebas y uso habitual, el dispositivo nos ha ofrecido una media de 17 horas de uso real, de las cuales entre 7 y 8 horas eran de pantalla.
En el apartado de carga tenemos un aspecto positivo y uno negativo. El positivo es que el terminal soporta carga rápida de 15 watts, que nos permite cargar el teléfono de 0 a 100 en torno a los 80 minutos. El negativo es que el cargador incluido por Samsung en la caja es de solo 10 watts, y aquí los tiempos de carga se alargan, mejor dicho, así que si usamos el cargador de serie no bajaremos de 2 horas pegados al enchufe. La recomendación está clara, buscar otro cargador más potente ya que Samsung no lo facilita. La batería del Honor 20 se quedará en 3750 mAh, una cifra que no logra superar la barrera de los 4000 mAh, donde se han dirigido muchos de sus rivales más directos. Además, juega con la ventaja de que su pantalla Full HD no consume mucho de su batería. En el día a día conseguimos llegar al final de la jornada y es posible estirar la carga al día y medio sin demasiado esfuerzo, pero en periodos de uso más intenso tuvimos que conectar el dispositivo al tomacorriente en la noche, pero en ningún caso me ha dejado tirado a mitad del día. Según los datos de uso, el tiempo de pantalla estará en torno a las 5 horas. Con respecto a la carga, el Honor 20 viene con cargador rápido integrado y va bastante bien. En nuestras pruebas, con 30 minutos de carga hemos llegado al 55% y para alcanzar la carga completa hay que esperar 1 hora y 10 minutos aproximadamente. El Samsung Galaxy A50 llega al mercado directamente con Android 9.0 Pie, aunque la apariencia siga siendo claramente Samsung con capa de personalización One UI, y aunque contenga elementos de Android puro, sigue siendo una capa que el fabricante coreano personaliza tanto con sus aplicaciones como la interfaz. El software con el que cuenta el Honor 20 es el Android 9.0 Pie, bajo la capa de personalización de Honor denominado Magic U 2.1, que si la comparamos con la capa EMUI de Huawei no encontrarás muchas diferencias. El Samsung Galaxy A50 cuenta con una pantalla Super AMOLED de 6.4 pulgadas, con una resolución Full HD Plus de 2340 x 1080 píxeles, con una densidad de 403. La pantalla ocupa casi todo el frontal, con más de un 90% de aprovechamiento del mismo, lo que le da una apariencia muy actual. La calidad del panel AMOLED obra de Samsung es evidente, destacando tanto en brillo como en contraste. La reproducción del color, bastante fiel dentro de la saturación clásica de la tecnología OLED, está a un nivel muy alto. Ofrece también buenos ángulos de visión y en exteriores es de las mejores pantallas en este segmento. También funciona de manera muy rápida y fiable el sensor de luminosidad. Aunque de serie, la pantalla del Galaxy A50 nos parece muy adecuada. El usuario puede personalizar la experiencia variando el modo de pantalla, al igual que puede personalizar si desea ver el notch o no con una simple configuración en su pantalla. En el Honor 20 nos encontraremos con una gran pantalla de 6.26 pulgadas, con una resolución de 1080 x 2340 y una densidad de 412 píxeles, además de tener un diseño Full View con una característica de pantalla cuerpo de hasta 91.7%. Todo ello gracias a unos biseles laterales y superior muy delgados, solo perturbados por un pequeño marco en la parte inferior y la inclusión de un pequeño orificio de 4.5 mm situado en la esquina superior izquierda de la pantalla, donde se alojará la cámara frontal. Con respecto a la experiencia visual, debemos decir que la pantalla del Honor 20 cumple con lo necesario. No es AMOLED ni tiene resolución Quad HD, pero ofrece una nitidez más que suficiente y el nivel de brillo permite la visualización en exteriores sin problema. Con todo esto no deja de ser uno de los apartados donde se han aplicado los recortes necesarios para poder ajustar su precio. Este terminal también permite ajustar la temperatura, cambiar la resolución entre el HD Plus o Full HD Plus y ocultar el agujero de la cámara frontal, oscureciendo la parte superior de la pantalla. Ya estamos totalmente habituados a ver cámaras triples en el mercado, y este es el caso del Galaxy A50 de Samsung, con un sensor exclusivo para tomar lecturas de profundidad. Esto limita algo el funcionamiento, pues dado que la apuesta distintiva es por un gran angular, no tenemos un óptico. En concreto, el Galaxy A50 monta un sensor principal de 25 megapíxeles, acompañado por una apertura focal 1.7, y que es el encargado de hacer la gran mayoría de fotografías del dispositivo.
Tenemos también un segundo sensor de 8 megapíxeles, esta con una lente de apertura focal 2.2 y que es el gran angular. Fotografías más alejadas de lo habitual, ideales para paisajes, tomas de grupo y fotografía urbana. Por último, el sensor de 5 megapíxeles con apertura focal 2.2, que no produce fotografías como tal, pues es el que lee el segundo plano para aplicar el desenfoque. Refiriéndonos al rendimiento, nos encontramos con los resultados esperados en la línea media del mercado. Fotografías con buena definición en cuanto tenemos buena luz ambiental, como exteriores diurnos o interiores bien iluminados, pero que flaquea en cuanto la luz disminuye. Estos 25 megapíxeles dan para mucho recorte, pero hacen aflorar el agresivo procesado antirruido de las mismas, que llegan a difuminar la línea entre muchos píxeles. Para terminar, este dispositivo posee reconocimiento facial, que en este terminal funciona más rápido que el lector de huellas, especialmente con la pantalla encendida. El Honor 20 contará con la configuración cuádruple para las cámaras, un sensor principal Sony de 48 megapíxeles con apertura focal 1.8, una lente gran angular de 16 megapíxeles con apertura focal 2.2, un sensor teleobjetivo de 2 megapíxeles con apertura focal 2.4 y una lente para capturas macro de 2 megapíxeles con igual apertura focal de 2.4. Y es que el punto fuerte de estos teléfonos es sin duda su potencia de captura de imágenes, aumentada por el uso de una potente inteligencia artificial. El módulo de la cámara sobresale un poco en el chasis, no demasiado, pero sí suficiente para que el móvil quede algo torcido al colocarlo en la mesa y que de paso se arañe un poco. En cuanto a la cámara frontal, contaremos con una potente lente de 32 megapíxeles con apertura focal 2.0, que se sitúa dentro de un pequeño orificio de 4.5 milímetros situado en la esquina superior izquierda de la pantalla. Así pues, los resultados de las cámaras traseras resultan una combinación de pequeños aciertos y errores, y es que pese a contar con una lente de 48 megapíxeles, en muchas ocasiones no logra un resultado tan bueno como el esperado. Sin embargo, si bien los resultados nos dejarán unas impresionantes imágenes de hasta 3000 x 4000 píxeles, con una gran margen para ampliar las fotografías al exportarlas a un ordenador, si utilizamos el zoom del teléfono para tomar las capturas, nos encontraremos con muchos recortes modificados gracias a su procesamiento. Algo que también pasa con la lente para macros, cuyas fotografías nos muestran en algunas ocasiones una resolución menor. Por último, las cámaras traseras del Honor 20 cuentan con la capacidad de grabar videos de hasta 1080 a 60 fotogramas por segundo o hasta los 4K y 30 fotogramas por segundo, ambos respaldados en esta ocasión por una estabilización de software que nos dejarán unos resultados de aspecto profesional. Y para finalizar, tenemos que el terminal cuenta con un reconocimiento facial que funciona adecuadamente, tal como es costumbre en terminales fabricados por Huawei. El costo de estos dos espectaculares smartphones es el siguiente. Para el Samsung A50 es de 910.000 pesos colombianos, que equivalen a 5.241 pesos mexicanos, que a su vez son $272, que equivalen a 246 euros. Para el Honor 20 es de 1.650.000 pesos colombianos, que equivalen a 9.196 pesos mexicanos, que a su vez son $477, que equivalen a 433 euros. Vale aclarar que son divisas con relación al precio del dispositivo en Colombia y en la fecha del video. El Samsung A50 le gana al Honor 20 en personalización, botonera, batería, pantalla y precio. Por su parte, el Honor 20 le gana ampliamente al Samsung A50 en los siguientes aspectos: diseño, procesador y cámara. En los aspectos que empatan son RAM, almacenamiento y software. Pese a la gran diferencia de precio entre ambos dispositivos, tenemos que reconocer que el Samsung A50, según los aspectos evaluados en mis videos, termina siendo el dispositivo ganador, que a lo largo de las semanas nos viene demostrando un buen funcionamiento, junto a una pantalla realmente impresionante. Espero te haya gustado el video. Recuerda suscribirte, activar las notificaciones, darle me gusta y compartirlo para que sigas disfrutando de más contenido similar. Hasta pronto, amigos.